Bienvenidos a un nuevo episodio de Temas Biblia, un espacio para que juntos estudiemos un tema a la vez acerca de las verdades profundas de la Biblia. Existen tres ramificaciones del cristianismo histórico, conocidas como la tradición católica romana, la tradición ortodoxa y la tradición protestante. Compararemos las diferencias que existen entre la Biblia católica romana y la Biblia protestante. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos para que te suscribas y también para que actives la campanita y puedas recibir semanalmente cada nuevo video que queremos compartirte. No olvides también compartir este link con todos tus contactos. Bienvenidos a este nuevo Temas Biblia delicioso. La diferencia más marcada entre las dos Biblias, entre la católica y la protestante, radica en que existen 14 libros más en el Antiguo Testamento de la Biblia católica, conocidos como deuterocanónicos o como fueron llamados posteriormente por los protestantes apócrifos, libros apócrifos. ¿Cuáles son esos libros y por qué los católicos los aceptan y los protestantes no? Alrededor del año 300 antes de Cristo, el canon hebreo de las Escrituras Sagradas se había cerrado, pues los últimos libros inspirados, como lo fueron Malaquías y también Crónicas, cada uno alrededor entre el año 450 y el año 400 antes de Cristo, ya formaban parte de lo escrito, de lo coleccionado y también de lo reconocido por los líderes judíos como el Tanakh, las Escrituras Sagradas, compendiadas en 24 libros y distribuidos así. 5 libros conocidos como el Torá o libros de la ley, 8 profetas conocidos como los Neviín y 11 escritos conocidos como los Ketubín, siendo los mismos 39 libros que contiene la Biblia protestante en el Antiguo Testamento, solo que en el texto hebreo, en su distribución, aparecen solo como 24 libros. Entre los años 250 y 150 antes de Cristo, los textos hebreos que eran reconocidos oficialmente por los líderes judíos fueron traducidos al griego. Esta traducción, que se llevó a cabo en Alejandría, es conocida como la Septuaginta o versión de los 70, lo que quiere decir que para la época había 2 versiones del Antiguo Testamento, una versión hebrea y una versión griega. Para ese tiempo, aparecieron varios escritores que compusieron relatos históricos del pueblo judío y algunas añadiduras o clarificaciones a libros del Antiguo Testamento, como es el caso de Esther y el libro de Daniel. Esto ocurrió muy posterior al cierre oficial del canon hebreo. Sin embargo, 14 de esos escritos fueron añadidos a la traducción griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta. Estos libros fueron primero y segundo de Esdras, Tobías, Judith, algunas adiciones a Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch. Hay 2 adiciones también a Daniel, conocidas como Susana, Bel y el Dragón, y los cantos de los 3 jóvenes hebreos. Y también están las oraciones de Manasés y primero y segundo libro de Macabeos. Jerónimo, el gran erudito católico que vivió entre el 340 y el 420 después de Cristo, tradujo el Antiguo Testamento hebreo al latín bajo la autoridad del Papa Dámaso, traducción conocida como la Vulgata Latina. Ahora, lo interesante del trabajo que hizo Jerónimo es que él rechazó los apócrifos como parte del canon. Desde el primer periodo de la Iglesia hasta el periodo de la Reforma Protestante, un gran número
de eruditos reconocidos y también muy respetables rechazaron a los apócrifos. Pero es en el Concilio de Trento que la Contrarreforma de la Iglesia Católica Romana reconoce oficialmente los apócrifos como escrituras y les dio estatus canónico en el año 1546. Una de las razones para su reconocimiento era buscar soporte escritural para fortalecer doctrinas de la Iglesia que los reformadores estaban cuestionando ardientemente. Por ejemplo, el libro de Tobías enseña que las buenas obras tienen poderes expiatorios, como también segundo a Macabeos sostiene las doctrinas católicas de la intercesión de los santos y también sobre el purgatorio. Pero lo cierto es que tanto los líderes judíos y los eruditos de la Iglesia antigua y los reformadores rechazaron el estatus canónico de estos libros y por esa razón la Biblia de los cristianos protestantes no los incluye. Quiero mencionarte también 4 razones más para no considerar a los libros apócrifos como libros inspirados o libros canónicos, lo cual quiere entonces decir que el primer argumento, abiertamente encontramos que ni un solo libro de los 14 mencionados afirma tener inspiración divina. Y es más, algunos de ellos sorprendentemente niegan la inspiración. Un segundo argumento es que personajes tan importantes como el filósofo Filón de Alejandría, que vivió entre el 20 a.C. y el 40 después de Cristo, el historiador Josefo, que vivió entre el año 30 al año 100 después de Cristo, y los eruditos judíos de Jamnia, que vivieron alrededor del año 90 después de Cristo, rechazaron abiertamente a los apócrifos como libros canónicos. Un tercer argumento muy válido es que los escritores del Nuevo Testamento citaron centenas de referencias del Antiguo Testamento en griego, es decir, de la versión de los 70, pero ninguno citó de los apócrifos. Y un cuarto argumento, no porque sea menor, sino todo lo contrario, porque es el más importante quizá, es que Jesucristo, según lo dicen y lo muestran los evangelios, nunca reconoció los apócrifos, ni mucho menos los citó. En Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús reconoce como completo el texto hebreo cuando citó diciendo: era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. Está hablando de los 5 primeros libros del Tanakh. Luego dice en los profetas, es decir, de los 8 libros conocidos como el Neviín, y en los Salmos, que son los 11 escritos conocidos como el Ketubín. Y se refirió al primero y al último mártir dentro del texto hebreo, cuando en Lucas capítulo 11, versículo 51, citó lo siguiente: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Lo que quiere decir que se estaba refiriendo al primer libro del Antiguo Testamento, conocido como Génesis, y al último libro del texto hebreo, conocido como Crónicas, confirmando así la autoridad e inspiración de los 24 libros del Tanakh, que es la Biblia hebrea, que equivalen a los 39 libros del Antiguo Testamento. Los apócrifos fueron excluidos por Cristo cuando citó las Escrituras inspiradas. Dios dio una advertencia muy seria a su pueblo cuando habló de su palabra. Allí en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Creo que algo muy importante y algo muy similar dijo también el apóstol Juan en su visión apocalíptica, cuando escuchó del Señor Jesús en Apocalipsis 22, 18, diciendo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso quiero terminar diciendo que los líderes judíos y los apóstoles de Jesús en el primer siglo protegieron la revelación escrita de Dios.
podemos ahora tener plena confianza en que lo que tenemos en la Biblia, contenido en esos 66 libros, nada más y nada menos, es la palabra inspirada de Dios para la humanidad. Así que les esperamos y que Dios les bendiga y nos vemos pronto.